Vamos a crear nuestra primera aplicación Windows Force y sobre todo explicar los diferentes tipos de proyectos que hay para hacer estos tipos de desarrollos. En el menú archivo ya no vamos a elegir proyecto, sino que vamos a elegir sitio web. Hemos elegido proyecto en algunos otros ejemplos dentro del curso. Y en sitio web vamos a analizar los diferentes tipos de proyectos que tenemos. Mirad, muy importante. Tenemos un sitio web vacío de ASP.NET, que suele ser el primero por el que comenzamos cuando es primera toma de contacto con los desarrollos web. El motivo es porque nos crea nada más que un proyecto totalmente vacío y empezamos a agregar elementos a medida que vamos avanzando en conocimientos. Luego tenemos también la posibilidad de crear sitio web ASP.NET Web Force, que es un sitio web donde ya nos trae una página, una master page, algunos archivos JS, es decir, nos traen ya una serie de elementos que recurrimos a ellos cuando queremos hacer un desarrollo ya completo y que es el recomendable de agregar o de elegir cuando empezamos a hacer un desarrollo donde ya sabemos pues que es una master page, que es una página web, que es un archivo JS, que es una CSS, que es un skin, etcétera, etcétera. El resto pues son proyectos que veremos dentro de la parte de MVC, desarrollos con MVC. Servicios WCF, pues hay uno de los módulos dentro del curso que es para hacer referencia a los nuevos servicios web y luego pues proyectos web referentes a informes para poder hacer algún pequeño informe. Vamos a empezar por el de sitio web vacío de ASP.NET, que decíamos que es el inicial. Y aquí en la parte inferior pues tenéis varias posibilidades. El proyecto web, ubicarlo en sistema de archivos, que vendría a ser utilizar un proyecto web utilizando o haciendo uso del servidor web que trae la instalación visualstudio.net, o bien hacer uso de HTTP y nosotros utilizar el IS, el servidor web que trae el sistema operativo Microsoft, o bien ubicarlo en un FTP. Vamos a elegir primero sistema de archivos, que no es más que utilizar el servidor web que trae visualstudio.net en la instalación, y vamos a hacer un primer ejemplo para entender los conceptos de los desarrollos web forms. Si creamos un proyecto totalmente vacío, fijaros que lo único que nos hace es que nos agrega un elemento de tipo webconfig, poco más, la solución y el webconfig, el archivo de configuración web de toda nuestra aplicación. Y a este proyecto vamos a agregarle un formulario web form, que sería nuestra página, el equivalente a un formulario cuando estamos en aplicaciones Windows. Dentro de esta página SPX, fijaros, cuando abrimos la página tenemos tres pestañas: diseño, para poder hacer el diseño de nuestra página; código, para ir viendo el código ASPX que nos genera el editor a medida que vamos insertando controles; y luego dividir por si queréis ver las dos ventanas, tanto la de diseño como la de código. Vamos a hacer un primer ejemplo muy sencillo donde voy a colocar una lista. Quiero que entendáis un poco el concepto de web. Voy a insertar una lista y voy a colocar también pues un pequeño botón. Quiero que nada más ejecutar la página, fijaros el page load, le voy a decir que dentro de la lista nos agregue una serie de elementos. Le voy a decirle, por ejemplo, quiero que me agregues el elemento A, le voy a decir también que el elemento B, que nos agregue varios elementos dentro de la lista, nada más ejecutar la página. A, B, C y D. Entonces nosotros al ejecutar el page load, fijaros que le vamos a dar F5 y nos va a abrir automáticamente la página. No va a abrir el navegador. Fijaros, para pantalla completa. Nos ha agregado tres elementos dentro de la lista, como es lógico, ¿vale? Ahora fijaros, he colocado un botón y al hacer clic en el botón, fijaros lo que hace. Vuelvo a agregar los elementos y hago clic, vuelvo a agregar los elementos. Quiero que entendamos los primeros conceptos en WebForce para que a medida que empezamos a trabajar se vaya entendiendo. Y es muy importante pues tener en cuenta lo siguiente: es decir, yo he ejecutado por primera vez y me ha entrado en el evento pageLoad, como es lógico, es decir, que el evento que se desencadena nada más se carga la página. Me ha cargado estos cuatro elementos. Al pulsar el botón, como el botón hace Submit, fijaros que es muy importante entender este concepto. Por defecto, las aplicaciones WebForm, por defecto, si hacemos Submit, vamos a ver el código fuente,
podemos apreciar cómo envía la información sobre la propia página. Entonces, al enviar la información sobre la propia página, pues automáticamente entra en el page load y vuelve a cargar de nuevo los elementos dentro del combo. Muy importante este concepto inicial, ¿vale? Bueno, para ello, aunque vamos a hacer la lista un poco más grande para que se vea mejor, para ello, fijaros lo que vamos a hacer. Le voy a decir if this.isPostBack igual true, le vamos a decir, quiero que lo entendáis primero de esta manera. Voy a ejecutar. Fijaros que hago clic y ya no vuelve a entrar. ¿Por qué motivo? isPostBack devuelve true. isPostBack devuelve true si la página ya ha sido solicitada al menos una vez. Por lo tanto, la primera vez que nosotros entramos en el page load, isPostBack no es true, es falso, porque es la primera vez que solicitamos la página, carga los 4 elementos dentro del listbox, pero en la siguiente solicitud nosotros, isPostBack ya nos va a dar verdadero true, valor true, por lo tanto se sale del método y ya no inserta los elementos. Un concepto que es necesario para poder empezar a trabajar dentro del resto de unidades del módulo de ASP. Fijaros que es cierto que esta información él la tiene pues en todos los campos hidden que genera, que tiene información muy importante, y una de ellas es esta que estamos comentando del isPostBack. También comentar un concepto más que es necesario. Voy a colocar una cajita de texto y fijaros, mi idea va a ser que al hacer clic en el botón le voy a decir que lo que hemos seleccionado en la lista lo coloque en la caja de texto. Vale, pues yo le voy a decir en la caja de texto 1 quiero que me pongas lo que es el usuario seleccione del listbox. String, hago muy sencillo, selecciono y aparece, lo entendemos, ¿verdad? Vale, pero ahora quiero que esto mismo, en lugar de hacerlo en el botón, ¿vale? Cuando hagamos clic en el botón, esta línea la voy a cortar, me voy a venir a la página y el botón va a desaparecer. No quiero el botón. Yo quiero que nada más se vaya seleccionando en la lista, es decir, quiero eliminar el botón y que sea mucho más cómodo. Nada más voy seleccionando un elemento en la lista que automáticamente aparezca la información en la caja de texto. Si hago doble clic, me voy al Select in the Chain, voy a pegar la línea que acabamos de copiar y fijaros que lo único que estoy diciendo es lo mismo que teníamos antes en el botón, pero al seleccionar un elemento en la lista, marcas un elemento en la lista y quiero que esa información te la lleves a la caja de texto. Ejecuto. Marco un elemento y quiero que veáis que no lo lleva. Conceptos muy importantes antes de empezar a trabajar en el resto de unidades. ¿Por qué no se lo lleva? Porque el botón no es el único, pero sí el más importante o el único que lo hace de los controles estándar. El botón sí que hace submit, es el único control que hace submit, a expensas de que veamos alguno más a lo largo del resto del módulo. Pero el resto de controles no hacen submit. Por ejemplo, la lista no hace submit. El botón sí que hace submit, por lo tanto envía la información sobre sí mismo y ejecuta el evento, solicita traer la información al servidor, pero la lista por defecto no hace submit. Bien, no hace submit, pero seguramente en algún momento pues yo necesite que un control que no sea el botón realice una petición al servidor y haga submit. Los controles tienen una propiedad llamada autopostback. Fijaos lo que dice aquí, postback automático de datos al servidor después de cambiar la selección. Entonces, si yo aquí autopostback le pongo true, lo que estoy haciendo es que este botón va a realizar submit, va a realizar postback, es decir, va a solicitar la información al servidor después de cambiar la selección. Es decir, cuando yo selecciono un elemento dentro de la lista, ya va a hacer submit y sí que leerá el evento o el método, como es este caso. Voy a ejecutar y mirar cómo ahora vemos que es cierto que lo realiza. Dos conceptos muy importantes en este primer ejemplo. Necesitamos que vierais cómo nosotros controlamos si es la primera vez que se solicita la página o es la segunda vez.
Y muy importante que no todos los controles realizan submin, realizan postback al servidor, y nosotros nos tenemos que encargar de que si el control en concreto que nosotros queremos utilizar como envío o solicitud al servidor no es un botón, que en la propiedad auto postback le pongamos true para que realice ese envío.